desplegar la mayor cantidad de actividad intelectual posible y la de empoderar, la de que los estudiantes puedan decir esto es mío, lo entiendo. Y a través de estas herramientas, antes no podía resolver esto y ahora me doy cuenta que sabiendo esto, sé resolver esto que antes no podía. Entonces el desafío para los didactas es estudiar cómo no dejar a nadie afuera. Cómo no dejar a nadie afuera. Acá hay una disciplina que se ocupa de estudiar porciones de la realidad, como cualquier disciplina, y nuestra pregunta, y nuestro desafío, y nuestro objeto de estudio como investigadores es analizar cómo puedo reproducir esas condiciones adentro del aula. El cálculo matemático sirve para saber algo sin hacer la experiencia. Esa idea de que la matemática, el tratamiento matemático de los problemas, permite recoger y producir información sin necesidad de hacer la experiencia, esa es una idea que atraviesa la enseñanza desde el nivel inicial hasta la universidad. Yo creo que hay una idea bastante extendida de que la matemática tiene mala prensa, a pesar de que a algunos nos da mucho gusto. Y creo que esa idea tiene que ver con que aprender matemática es aburrido o es complicado o que es para unos pocos, para unas pocas personas. Una idea de que para aprender matemática hay que ser inteligente. O al revés, los que aprendieron matemática aprendieron porque son inteligentes. Pero no creo que sea mucho más difícil que aprender cualquier otra disciplina. Incluso aprender música o a tocar un instrumento. Hay que practicar y eso también es difícil. Así que yo creo que una parte de la explicación de esta mala prensa tiene que ver con que para muchos de nosotros, nuestra historia escolar, con la matemática particularmente, ha sido de acceder a una matemática en la que lo principal, o diría yo casi lo único, era una matemática del saber hacer. Saber cómo construir un triángulo equilátero, saber dividir por dos cifras, sin sospechar, sin acceder nunca a que detrás de eso que estábamos haciendo había razones. Históricamente ha sido utilizada como una herramienta de selección, de exclusión. Matemática es para los que tienen un don. Hay un don que te permite aprender matemática y puede ser que haya algunas personas que tengan una mayor disposición hacia la matemática. Pero para la matemática que se enseña en la escuela, que es a la que accede la mayoría de la población, no hay un don. Lo que hay es trabajo, puntos de apoyo, oportunidades de aprender, o sea que no es un problema de posibilidades individuales. Hay fracaso en la enseñanza de la matemática fundamentalmente porque no hay una política sostenida de apoyo a quienes quieran dedicarse a la formación docente. O sea que la formación docente no puede ser una decisión individual de cada maestro o de algunos maestros de algunas escuelas que participan en algunos cursos de capacitación. Hay que repensar la formación docente para incluir a los alumnos en una trayectoria sostenida de aprendizaje matemático. Todos están convencidos de que hay que resolver problemas, pero los alumnos no quieren resolver problemas. Es bastante angustiante para algunos de los chicos, porque para ellos resolver un problema es en general lograr adivinar o escuchar o que alguien diga qué operación hay que hacer con los números que están en el problema.
Señor, ¿hay que sumar? Y la señora dice, no sé, hay que restar. Me parece que ustedes no están leyendo nada, tienen que leer. Bueno, multiplicar. Bueno, ya me estoy enojando. ¿En serio? Ahora. Bueno, entonces hay que dividir, ya está. ¿Sí? Los chicos han ido desarrollando a lo largo de su escolaridad muchos recursos. Entonces, hay docentes con muy buena intención, no lo digo irónicamente, lo digo realmente. O sea, con muy buena intención preguntan, ¿cuáles son los datos? Para ayudarle a los chicos, ¿no? Parece una buena pregunta. Entonces, ¿los chicos qué hacen? Miran los números, no leen, miran los números, entonces ya sé 24 y 17. Bien, ¿y qué pregunta el problema? Y mira la pregunta, si dice total, sumo, etcétera, etcétera. Y lo digo enfáticamente que es con buena intención, pero la verdad es que confirma a los alumnos esa pregunta, sin quererlo, por supuesto, de que lo único que importa son los números y la palabrita en la pregunta. Si dicen total, me queda, etcétera. ¿Sí? Digo, estas cosas que uno las hace con buena intención para ayudarlos y demás, y provoca, sin darse cuenta, lo contrario, que es, o sea, es verdad que los chicos tienen dificultad para leer, pero con los problemas es peor aún, porque están convencidos de que no vale la pena leer. Solo basta mirar los números y tratar de algún modo de adivinar cuál es la operación. Lo que habría que hacer son preguntas del estilo de comprensión de texto. Volviendo al tema de resolución de problemas, tomé este problema que es de 4º grado, que se llama en el comedor, que dice, en el comedor de una escuela hay 96 lugares. Cada mesa tiene lugar para 8 personas. Hoy están comiendo 72 chicos. Y la pregunta no es la pregunta de cuántos algo, sino cuáles de las siguientes preguntas se pueden responder con la información del enunciado y cuáles no. En las que no se pueda responder, explica por qué, y en las otras escribí la respuesta. Es decir, que la primera respuesta que tienen que producir los alumnos no es un número, sino sí o no. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? En principio, hasta ese momento, y en particular con la pregunta que está abajo, ¿cuántas mesas hay en el comedor?, es un problema más o menos típico de división. Digo más o menos porque en realidad hay 3 datos. En los problemas típicos hay 2. ¿Sí? Entonces, si se piensa en dividir, no queda muy claro si hay que dividir 96 dividido 8, 72 dividido 8. O sea que ahí ya hay que pensar un poco. Y el incluir en los problemas más de 2 datos tiene que ver también con el tema de la lectura. Porque recordar 3 datos no es lo mismo que recordar 2. Y además hay que decidir cuál de los datos, por lo tanto hay que tener más información sobre qué es lo que están representando los datos. Entonces, cuando hay más datos, que es más difícil de recordarlos, es como natural volver otra vez al enunciado para darse cuenta de qué era ese número que estaba ahí, qué representaba en el problema el número. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas mesas hay en el comedor? Probablemente van a dividir por 8, es un número chico, siempre se divide por el más chico, no por el más grande. Pero hay que decidir si 96 o 72 es lo que hay que dividir. Entonces, empieza a distinguirse de que hay 96 lugares, pero personas hay menos, ¿sí? Hay 72 chicos, ¿ya? Entonces, claramente la respuesta es... 96 dividido 8, 12 mesas, ¿sí? Otra de las cuestiones que es sumamente importante en el caso en la resolución de problemas es todo el tiempo preguntar qué representan esos números con los que están operando. ¿Sí? Es verdad que lo que apostamos es que los alumnos lleguen a un momento que puedan trabajar con los números independientemente del significado. Pero para eso tienen que haber establecido relaciones muy fuertes entre los números y las cuentas que realizan, ¿sí? Entonces, muchas veces en los libros les pedimos que escriban al lado de un cálculo qué información permite obtener, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, 96 dividido 8 da 12
¿Y qué deberían decir? La cantidad de mesas que hay en el comedor, ¿sí? Porque dice que hay 96 lugares y cada mesa tiene lugar para 8. Por lo tanto, 12 va a ser la cantidad de mesas que hay en el comedor, ¿sí? Es poder preguntarle a los chicos, ¿y esa cuenta para qué te sirve? Me da 12, sí. Pero 12 ¿qué? ¿Y cuál es la información nueva que te dio? Acá. Bueno, luego hay otra pregunta que dice, ¿cuántos lugares quedaron vacíos hoy? 24. ¿Seguro que quedaron 24 lugares vacíos? Sí, porque había 96 y hay 96 lugares y hay 70 o 72 personas. ¿Y cuántas mesas están completas? El que está resolviendo el problema no sabe. ¿Sí? Es decir, una cosa es lo que sucede, si alguien está en el comedor en ese momento, en ese comedor del cual conocemos la historia, podría decir cuántas mesas están completas, o a lo mejor ninguna, pero el que está resolviendo el problema no es una de las personas que está comiendo en el comedor, ¿sí? Y la respuesta es, no sé, no me dijeron eso, ¿sí? ¿Cuántas mesas se pueden completar con los chicos que vinieron hoy a comer? Tratamos siempre de que las preguntas que les planteamos a los alumnos tengan sentido en la situación que le estamos planteando. Porque muchas veces los chicos y algunos docentes no tienen muy en cuenta la realidad. Después pregunta, ¿todas las mesas tienen algún lugar vacío el día de hoy? ¿En el día de hoy? No se sabe. Ante una situación se pueden plantear muchas preguntas. Algunas se pueden responder trabajando con los datos del problema, pero otras no pueden contestarse porque faltan datos. Cuando se elabora una respuesta, es importante revisar si tiene sentido, si el resultado obtenido puede ser posible en el contexto del problema, ¿sí? Entonces, analicemos un poquito esto. ¿Qué cálculos hay involucrados? Una división, 96 dividido 8, que para un chico de cuarto grado no es complejo. Una resta, bueno, no se puede responder, y otra división de 72 dividido 8, 9. Es decir, es un problema, ¿dirían simple o complejo? ¿Simple? O sea, ¿simple de eso que un alumno lo puede hacer de taquito? ¿Que lo puede hacer distraído? No. Es complejo en cuanto a las relaciones. Complejo no es sinónimo de horrible, ni desubicado, ni nada. Es un problema interesante en el que hay que pensar qué hay que hacer. No solo la cuenta, sino qué relaciones hay que establecer entre los datos del problema, ¿sí? Sin embargo, las cuentas para un chico de cuarto grado son simples. Es decir, que manejamos como distintas complejidades, no solo la complejidad de las cuentas grandes o cuentas nuevas, ¿sí? Sino también la complejidad de las relaciones que hay que establecer entre los datos. Entre la información de la que se dispone y la que se puede obtener, que queda muy presente en un tipo de problemas como este, que ustedes ya lo comentaron. Por un lado, ¿cuántas mesas están completas? Eso es lo que dice la realidad, y si no me dan la información no lo puedo responder, pero me lo dieron, o sea, me dieron, que no sé, ¿no? No me dieron, digamos, no me dieron la información, por lo tanto no puedo responder, pero sí se puede responder cuántas mesas se pueden completar con los chicos que vinieron hoy, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es un problema de lengua, entre poder y ser, ¿sí? Entonces, porque no tiene sentido que se aprenda matemática independientemente de aprender a leer, de aprender a hablar, de aprender a razonar. Se razona con el lenguaje. Y si el lenguaje no lo entienden, no van a poder razonar, ¿sí? Por eso, a veces lo que hacen es eso, o sea, hacen abstracción de lo que dice el problema y agarran los dos números y tratan de encontrar algún índice que les diga qué operación tienen que hacer, ¿sí? También en este caso, ¿todas las mesas tienen algún lugar vacío en el día de hoy? No. Y se podría plantear una pregunta nueva, pero se podría inventar un problema que dijera, ¿podría quedar un lugar vacío en todas las mesas? ¿Sí? ¿A qué estamos apostando? A que lo que queremos lograr es que sean los alumnos los que se planteen las preguntas, no nosotros, ¿sí? Los chicos que vinieron hoy, ¿se podrían sentar de manera tal que en todas las mesas quede un lugar vacío, uno solo? ¿Sí? La respuesta es sí, se puede. ¿Y otra pregunta? ¿Y 2 lugares vacíos? Claro, ¿por qué 2 lugares vacíos? Porque 24 no
porque no vinieron 24, y como hay 12 mesas, ¿sí? Entonces, digo, estas no están planteadas en el libro, pero es lo que pensamos que habría que hacer, ¿sí? Bueno, en particular estas se podrían sentar de manera tal que en todas las mesas quede un lugar vacío, y ahí tengo que decidir cuál considero, los 96 que eran lugares o las 72 que eran personas, y entonces hay que volver a leer. Cuando dudan, hay que volver a leer para ver qué era cada una de las cantidades, ¿no? Hay que ir a buscar un dato al problema y aquí no hay ningún número. ¿Por cuánto divido? ¿Por las 8 personas que hay en la mesa? No, por 7 lugares, o hay distintos procedimientos en realidad para resolver esta pregunta. 77 dividido 7 son 10 mesas, pero quedarían 2 chicos sin ubicar. Se necesitarán 11 mesas y hay 12, es decir que se puede. Y esto es muy importante porque 12, ¿qué es de la división? Estos 2 chicos, ¿qué es de la división? Es el resto. ¿Y qué es el resto? Lo que sobra. Si uno no se ocupa del resto aquí, nunca aparece 11 mesas. El cociente es 10, el resto es 2. Listo, ya está. ¿Y cuántas mesas? 10. ¿En 10 mesas pueden entrar 72 chicos? No. ¿Sí? Bueno, y plantear otra pregunta, ¿y no alcanzarán para dejar 2 lugares vacíos en cada mesa? La matemática no puede modificar la realidad. La realidad es lo que hay. Pero puede analizar lo posible, y ese es el rol que hay que hacerle jugar a la matemática. También hacemos mucho hincapié en el trabajo en equipo, la posibilidad de discusión entre los chicos en un ambiente bastante más reducido que estar hablando en público a todos, ¿no? A todos sus compañeros y a la maestra. La posibilidad de interactuar entre ellos, entre 2 o 3 personas, claramente es mucho más fácil que hacerlo en total, en todo el grupo. Y además, sobre todo, esta posibilidad de que chicos que nunca hablarían en voz alta a toda la clase pueden interactuar con sus compañeros. Nos gusta mucho, la verdad, ver a los chicos trabajar con los libros y entusiasmarse, pelearse con el vecino porque el vecino dice tal cosa y no es verdad, ¿no? Pelearse en ese sentido es bueno porque es pelearse con argumentos, ¿no? Y para convencer a un compañero se usan muchos más argumentos que para convencer a la maestra. Todo el mundo sabe que si la maestra dice, ay, yo no sé cuánto da, son mentiras. Y si fuera verdad, disimulen, ¿no? Porque como nos están pagando para enseñar, se supone que sabemos, ¿no? Entonces, los chicos saben, por más que uno se haga, ¿no? En cambio, el compañero, cuando están discutiendo entre ellos, en realidad, la ventaja es que en el fondo no están muy seguros si, ¿no será que el otro es el que tiene la razón y no yo? Entonces tienen que buscar buenos argumentos. Y eso es buenísimo. Porque eso es otra cosa que tenemos muy presente, que los alumnos tienen que poder decidir si algo que hicieron está bien o está mal solos. No puede ser que tengan todo el tiempo que preguntarle, ¿seño está bien? Y la seño dice no. ¿Cuál número está mal? ¿No? El 4. Entonces va a borrar el 4, pone un 3 y vuelve. ¿Está bien? No. ¿Cuál? El 3. Bueno, entonces debe ser 5. ¿Sí? No. Tenemos que lograr, los chicos, ¿cómo se convierten? Queremos que salgan de la primaria y después del secundario como personas autónomas, que sepan usar el conocimiento, que puedan usar el conocimiento aprendido en la escuela, más allá de tener o no la maestra al lado. ¿Y cómo se aprende? A veces uno dice, pero a ver, ¿qué va a aprender? ¿Termina 6º grado en noviembre o diciembre y para marzo ya tiene que ser autónomo? O termina el secundario y en los meses de vacaciones tiene que convertirse en autónomo e independiente. Eso no sucede nunca así. Entonces, toda la escolaridad hay que lograr que no sea la maestra la que diga, que sea la única que diga qué está bien y qué está mal. Tienen que ser los alumnos. Ojo, el docente sigue siendo garante de que no los chicos se pongan de acuerdo. Me ha pasado con mi hija que vuelva de la escuela y era la época de la teoría de conjuntos y entonces definición de intersección de conjuntos. Yo dije, ¿de dónde sacaste esto? Digo, así con cara de espanto.
La hicimos en el equipo. Ah, qué bien. ¿Y después la discutieron entre todos? No. ¿Y no la van a discutir? No. ¿Y no hay nadie que diga que esto no es así? No. Si la hizo el equipo, está bien. No, eso no va. O sea, hay que lograr todo lo que se pueda, y se puede mucho. Porque yo le pregunto a los chicos, ¿está bien o está mal? Y no me contestan, entonces tengo que decirlo yo. No, claro. ¿Sí? Hay que hacer un trabajo coherente, seguir preguntando. A ver, y no pueden ustedes solo darse cuenta, por ejemplo, a cada 23 y a cada 24, ¿los dos están bien? Pueden ser, que yo la pregunta, ¿cuántas mesas están completas? ¿O cuántas? ¿Puede ser 23 o 24? A ver, ¿no pueden darse cuenta si sí o si no? Por ejemplo, cuando dicen, los que dicen que con 10 mesas alcanzaba para los 72, ¿sí? Cuando era por 7, ¿no? A ver, ¿es verdad que con 10 mesas se pueden sentar 72 chicos con 7 lugares, ¿no? Y pueden constatar que no. Ah, bueno, dice la maestra, entonces para el próximo no me pregunten a mí, porque ustedes ya saben cómo hacer. ¿Sí? Es decir, hay muchas preguntas en las fichas que son del estilo, ¿cómo se puede saber si está bien o está mal? ¿Qué hay que preguntarse para saberlo? ¿Sí? Hay problemas que es un poco difícil, pero en general en los problemas uno sabe. Pueden los chicos darse cuenta si está bien o está mal. ¿Sí? Si hay que dividir con la multiplicación, puedo constatar si está bien o está mal. No con la prueba de la multiplicación, sino con el contexto. Porque si se sentaran 7 chicos en cada una de las 10 mesas, habría lugar para 70, no para 72, me quedarían 2 chicos. ¿Y esos dónde se sientan? O sea, hablando de la situación. Proponemos un análisis didáctico de los asuntos que se enseñan en la escuela primaria, y esto implica desmenuzar nuevamente, abrir los asuntos que son objeto de enseñanza en la escuela primaria y ayudarlos a establecer relaciones entre las propuestas de enseñanza y los sentidos que están en juego. 4 más. ¿4 más cuánto? ¿Cuánto da ahora 4 más 5? ¡Oh! ¿Quién está volviendo la letra? 9. ¿Y esta? Un sol más 8 soles, ¿cuánto es? 9 también. Un objetivo central es que ellos puedan concebir las ideas de los chicos como ideas matemáticas y que puedan tender puentes entre esas ideas y lo que ellos quieren enseñar. ¿Se acuerdan que decíamos la otra vez que para sumar, Matías, decíamos que para sumar algunos usaban las manos, otros usaban la tabla, otros usaban la tira de números y otros hacían rayitas. Y ella muchas veces usa rayitas, entonces les sirve. Los chicos normalmente proponen modos de hacer que en principio parecen alejados de lo que uno quiere enseñar. Bueno, ¿cómo se establecen esos puentes entre lo que los chicos proponen y lo que hay que enseñar? Eso implica entender, hacer una interpretación matemática de esas propuestas de los chicos y concebir un camino de transformaciones de esas relaciones para que puedan reformularse, generalizarse, descontextualizarse e inscribirse en una perspectiva más teórica y más general. Este nombre, digamos, este hacer matemática, es la convicción de que se aprende trabajando frente a situaciones, que los chicos aprenden trabajando juntos frente a situaciones que el maestro elige, les propone y que los acompaña en todo ese trabajo. Bueno, nuestro trabajo era cómo armar eso y cómo acompañar a los grupos de maestros para apropiarse de esas maneras de trabajar, porque no es fácil toda la diversidad de lo que sucede en el aula
y cómo estar atento, escuchar y al mismo tiempo lograr que adquieran lo que estamos esperando que adquieran, que llevar a los chicos que van a distinto ritmo, ir trabajando los distintos aspectos. Aparece mucha incertidumbre, ni bien te apartás, digamos, de la idea de que se puede enseñar definiendo las cosas y diciendo esto se hace así, ni bien abrís el juego, hay una complejidad grande, a la vez que una riqueza mucho más grande. Sí. Y en ese sentido los problemas, te diría que eran lo difícil que es apropiarse de eso, que se vaya incorporando esto a la escuela. Bueno, es porque sigue presente como desafío, ha sido y es un gran desafío. Eso sigue siéndolo, ¿no? Sí, sigue siendo un desafío porque las condiciones de funcionamiento de la escuela, en general, no digo en Argentina solamente, digamos, las condiciones de funcionamiento de la escuela no facilitan mucho ese trabajo compartido entre los maestros que hace falta, y porque también hay como unas condiciones de funcionamiento también en términos de el tiempo, que las propuestas a veces llevan mucho tiempo y entonces hay también presiones para que todo suceda más rápidamente. Digamos, la escuela tiene que lograr, como yo siempre digo, los maestros, la escuela tienen que lograr que los chicos aprendan muchas cosas en no mucho tiempo. Sí. Y además estamos queriendo que sea con un trabajo personal de los chicos, y eso es complejo. Digamos, por ejemplo, las cuestiones del tiempo y las cuestiones de que además los chicos tienen que aprender muchas otras cosas, además de matemática, bueno, son variables que hacen un poco difícil las cosas. Y la necesidad de acompañarse unos a otros, digamos. Hay escuelas en las que se constituyen equipos, los maestros tienen con quienes ir acompañándose, y otras escuelas en las que no, y eso hace mucha diferencia. Bien, yo doy fe que hay un momento que es un paso, es un gran salto a una hermosa pileta que uno no sabe cómo van a dar. Yo comencé a trabajar con tus materiales cuando se fotocopiaban y era oro en polvo, tuyo y de Irma Saiz. Y cuando yo decidí, o cuando la escuela decidió que ya era el momento para comenzar a trabajar en esta línea llamada línea francesa, yo me acuerdo que yo decía no voy a poder, y finalmente tenía todo el marco teórico, había estudiado, había hecho talleres, había leído mucho, pero finalmente creo que tenía miedo. Mi gran temor era todo lo que yo llevaba adentro, esa impronta que tenía, que fue mi propio aprendizaje, más que mi profesión docente. Y solamente fue dar el paso y escuchar un poco a los chicos, y ahí me fueron dando las puntas. Entonces la pregunta sería, ¿hay en esto la cuestión de todo lo que el docente lleva puesto como alumno? Sí, totalmente, esto que vos estás planteando, Claudia, incluso está muy visto también en la formación docente, que bueno, el desafío de enseñar de un modo distinto de cómo fuimos enseñados o de cómo aprendimos es una transformación muy grande, que es un desafío para la formación docente y es un desafío para la cotidianidad de las escuelas, porque los maestros tienen que responder a 3 millones de cuestiones, sí. Todo sucede a mucha velocidad y hay una respuesta muy comprensible, que es recostarse en las experiencias más profundas que bueno, que fueron las de la propia infancia, las de la propia historia de aprendizaje. Y además porque, a ver, es inquietante abrir el juego, claro. Suceden muchas cosas, cuesta tejer a veces la relación entre lo que dice un chico y lo que dice otro, y además cuesta la conciencia de que algunos nenes avanzan más y otros les cuesta más, y claro. Eso para un maestro es un gran desafío, que además, digamos, harían falta mucho acompañamiento, incluso institucional, para poder enfrentar esa cuestión también de los ritmos de aprendizaje diversos, que con esta manera de trabajar también se hacen visibles. Claro.
Pero lo cierto es que, como vos estás contando, cuando alguien se anima y empieza a recorrer la experiencia, y sobre todo si tiene con quienes conversar y con quienes intercambiar, empieza a vivir algo completamente nuevo y empieza a confirmar en la experiencia que los chicos realmente aprenden y aprenden otra cosa, porque aprenden y establecen una relación con la matemática diferente. Sí. ¿Y con los alumnos qué pasa? Sucede también en algunas escuelas que, bueno, que se van implementando de a poco, en un grado, en otro, y los chicos van transitando esas aulas y esos docentes con diferentes formas de trabajo. Y puntualmente, ¿qué les sucede a los chicos cuando se los invita a pensar? ¿En qué diferencias hay? ¿En qué radica? ¿Cómo se ve? Bueno, uno de los problemas es que vos recién decías que en algunas escuelas a lo mejor se hace algo en un grado y no en otro. Ese es un problema serio. Un problema serio de nuestras escuelas es que, de nuestras escuelas y de, digamos, puede ser que en otros lados también, no lo quiero decir como una cosa así solo de nuestras escuelas, es un problema serio en las escuelas, es que es muy, pero muy importante la articulación entre los maestros para armar un proyecto de enseñanza que tiene una visión compartida en los aspectos centrales, para que los chicos sientan que lo que han ido aprendiendo lo pueden invertir, lo pueden usar, y no que cada vez parece que empezar una película completamente diferente, en la que se desconoce a veces lo que aprendieron antes porque lo aprendieron de otra manera, con otros aspectos. Y este trabajo que estamos planteando, la verdad es que requiere de continuidad, para que haya logro, para que haya dominio, requiere de continuidad. Entonces, ¿qué les pasa a los chicos? Bueno, si la experiencia es una experiencia articulada con continuidad, alcanzan mucho logro. Si la experiencia es muy desarticulada, si no se asegura dominio, si hay como un desconocimiento entre un ciclo y otro, entre un grado y otro, bueno, se produce incluso muchas experiencias en las que parece que los chicos fracasan, y uno tiene que pensar que lo que fracasa es la enseñanza, lo que fracasa es el proyecto de conjunto, que no los está pudiendo considerar en lo que saben, en cómo lo han aprendido. Pero de hecho matemáticas lamentablemente se lleva las palmas en muchas experiencias, digamos, que son llamadas fracaso, pero en muchos casos la repetición, o en el inicio de la secundaria hasta el abandono, muchas veces está muy marcado por la matemática. Sí, te iba a preguntar eso. La matemática es o fue por lo menos el cuco de la escuela. Yo soy malo, yo soy bueno en matemática, ¿no? Bueno, eso es algo contra lo que queremos luchar, porque es uno de los peores efectos de una enseñanza que no se haga cargo de hacer entrar a los chicos en el trabajo matemático, que es que crean que es por características personales. Claro. Y no es por características personales, es por haber tenido oportunidad de realizar ese trabajo con el que se aprende o no. Claro. En eso lo quiero plantear muy enfáticamente, porque no hay características personales, no hay el que es decididamente bueno o el que no. Hay, por supuesto, condiciones de vida que favorecen o facilitan cosas, pero siempre hemos querido que la escuela logre compensar algunas cosas en que las condiciones de vida son diferentes, y la escuela puede hacer diferencia, que aún con condiciones de vida difíciles los chicos sepan que pueden aprender y que pueden hacer el trabajo con el que se aprende, porque se aprende haciendo un trabajo. No es mágico, no es porque uno tiene no es porque uno está iluminado, no es por eso, es un trabajo. Un trabajo del docente y un trabajo del alumno para aprender, pero que hay que enseñarles a hacer y hay que acompañarlos para que lleguen a puerto, ¿sí? Hay otro ejemplo
clásico, a mí me lo han dicho muchísimos padres, que es, no entiendo por qué no le va bien en matemática, esto es en los primeros grados especialmente, si hace las compras solo, va al supermercado, va al kiosco, da vuelto, pide, le avisa a la kiosquera cuánto le falta, ¿por qué en la clase no puede hacer aquello que está haciendo afuera? Bueno, esa es una pregunta que no solo le ha interesado a los padres, le ha interesado a mucha gente. Y muchos investigadores también se han planteado qué pasa entre los conocimientos que los chicos elaboran en la vida cotidiana y los conocimientos que tienen que elaborar en la escuela. Es una relación muy compleja la que hay entre una cosa y otra, porque la vida cotidiana se organiza en función de necesidad y en cambio el conocimiento es un conocimiento, el que la escuela quiere transmitir es un conocimiento que se elaboró a través de siglos y que va a llegar a que los chicos puedan conceptualizar muchísimos aspectos que no están definidos por las necesidades cotidianas, porque para eso está la escuela, para que se apropien de un montón de cosas que no se aprenden simplemente por la vida cotidiana y que no están definidas por la necesidad de la vida cotidiana. Ahora, ¿qué queremos que pase? Lo que queremos que pase es que se pueda integrar lo que los chicos están aprendiendo por sí mismos, que eso se lo pueda incluir en el trabajo que hacen en la escuela para que puedan aprender otras cosas que no aprenden por sí mismos solos. Perfecto. ¿Se entiende? Que, perfecto, digamos, realmente el desafío es que eso esté incluido, que no sean dos mundos que no tienen nada que ver, porque sí tienen que ver, pero hay que construir la relación. Y además, construir la relación para que lleguen a dominar conocimientos mucho mayores, al mismo tiempo que hoy son los conocimientos que necesita un ciudadano, porque no nos olvidemos que la vida ciudadana hoy en día requiere muchos conocimientos, y requiere muchos conocimientos matemáticos para tener dominio, para no estar sometido a que te vendan espejitos de color.